El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas del Taygeto, iluminando con su luz dorada las tierras de Laconia. El aire fresco de la mañana envolvía la ciudad de Esparta, y el sonido de los pasos resonaba en las calles de piedra. Yo, Leandros, hijo de Aristón, un guerrero espartano caído en la batalla de las Termópilas, me encontraba sentado en la plaza central, rodeado de jóvenes curiosos que habían acudido a escuchar mis historias. Mis cabellos, ahora grises y desordenados, contrastaban con la fuerza que aún conservaba en mi voz. ¿Qué queréis saber, jóvenes? Pregunté, observando sus rostros expectantes. Uno de ellos, un muchacho de no más de 15 años, se atrevió a hablar. Cuéntanos de tu infancia, anciano. ¿Cómo era crecer en Esparta? Una sonrisa se dibujó en mis labios. La pregunta me transportó a un tiempo lejano, a un mundo de disciplina, sacrificio y honor. Tomé un sorbo de agua de mi vasija y comencé a relatar mi historia. Nací en el año 512 antes de la era común, en una Esparta que se erguía como una de las polis más poderosas de Grecia. Mi padre, Aristón, era un guerrero respetado, y mi madre, Calíope, una mujer fuerte y valiente, como todas las espartanas. Desde el momento en que llegué al mundo, mi destino estaba sellado: ser un guerrero al servicio de Esparta. A los 7 años, mi vida cambió para siempre. Aquel día, mi madre me despertó antes del amanecer. Leandros, dijo con firmeza, hoy comienza tu verdadera vida. No entendí sus palabras en ese momento, pero pronto lo haría. Me vistió con una túnica sencilla y me llevó a la plaza central, donde otros niños de mi edad esperaban en silencio. Allí, un grupo de hombres mayores, los éforos, nos observaban con miradas severas. Uno de ellos, un hombre alto y de rostro curtido por el sol, se dirigió a nosotros. Desde hoy, dejáis de ser niños. Sois espartanos, y vuestra vida pertenece a Esparta. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Nos separaron de nuestras familias y nos llevaron a un lugar llamado Agelea Asterisco, el campamento donde los jóvenes espartanos eran entrenados para convertirse en guerreros. El Agelea Asterisco no era un lugar para los débiles. Desde el primer día, nos sometieron a un riguroso entrenamiento físico y mental. Nos despertaban antes del amanecer y nos obligaban a correr largas distancias, a luchar entre nosotros y a soportar el frío y el hambre. La comida era escasa y simple: un caldo negro hecho con sangre, vinagre y sal, que nos obligaban a tragar sin quejarnos. Recuerdo una noche en particular, cuando tenía 9 años. Había llovido todo el día, y el suelo estaba embarrado y frío. Nos ordenaron dormir al aire libre, sin mantas ni refugio. Mis compañeros y yo nos acurrucamos juntos para mantener el calor, pero el frío era insoportable. Uno de los niños, un muchacho llamado Doro, comenzó a llorar. ¡Silencio!, gritó uno de los instructores, un hombre llamado Brásidas. ¿Creéis que los enemigos de Esparta tendrán piedad de vuestras lágrimas? Doro intentó contener sus sollozos, pero no pudo. Brásidas se acercó y lo golpeó con su bastón. Aquel acto de crueldad me enfureció, pero sabía que no podía hacer nada. En Esparta, la debilidad no era tolerada. A pesar de las dificultades, el Agelea Asterisco también fue un lugar donde forjé amistades que durarían toda la vida. Uno de mis mejores amigos era Teron, un muchacho alto y fuerte que siempre encontraba la manera de hacernos reír, incluso en los momentos más oscuros. Juntos, aprendimos a luchar, a cazar y a sobrevivir en las montañas. A los 12 años, enfrenté una de las pruebas más difíciles de mi vida: el Criptei Asterisco. Esta era una tradición espartana en la que los jóvenes eran enviados a las montañas para sobrevivir por su cuenta durante un mes. El objetivo era simple: matar a los ilotas, los esclavos de Esparta, que intentaban rebelarse contra sus amos. La noche antes de partir, Teron y yo nos sentamos junto a fuego, compartiendo un pedazo de pan duro que habíamos robado de la cocina. ¿Crees que estamos listos?, pregunté, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Teron sonrió con confianza. Claro que sí. Somos espartanos, ¿no? Al día siguiente, nos adentramos en las montañas con nuestras dagas y un poco de agua. Los primeros días fueron relativamente fáciles. Cazamos conejos y bebimos de los arroyos. Pero pronto, la realidad del Criptei Asterisco se hizo evidente. Una noche, mientras dormíamos en una cueva, escuchamos pasos afuera. Teron y yo nos miramos, alertas. Un grupo de ilotas había encontrado nuestro refugio. No teníamos otra opción que luchar. La batalla fue breve pero intensa.
Teron y yo luchamos con todas nuestras fuerzas y al final logramos vencer a nuestros atacantes. Fue la primera vez que maté a alguien y la sensación de haber tomado una vida nunca me abandonó. Cuando regresamos al asterisco a Gelea Asterisco, fuimos recibidos como héroes. Los céforos nos felicitaron por nuestra valentía y nos dijeron que habíamos demostrado ser verdaderos espartanos. Pero en mi corazón sabía que el costo de aquella victoria había sido alto. A medida que crecí, continué mi entrenamiento y me preparé para el día en que lucharía por Esparta. A los 18 años, me uní al ejército y participé en varias batallas, incluyendo la famosa batalla de las Termópilas, donde mi padre perdió la vida. Al terminar mi relato, los jóvenes me miraron con una mezcla de admiración y temor. Uno de ellos, el mismo que había iniciado la conversación, preguntó: ¿Valió la pena, anciano? ¿Valió la pena todo ese sufrimiento? Tomé un momento para reflexionar antes de responder. Esparta no era perfecta, dije finalmente. Pero era mi hogar, y todo lo que soy se lo debo a ella. El sufrimiento nos hizo fuertes, nos enseñó a valorar la vida y a luchar por lo que creemos. No os diré que fue fácil, pero sí os diré que fue necesario. Los jóvenes asintieron, y uno a uno se levantaron para continuar con sus deberes. Yo me quedé sentado en la plaza, observando el sol ponerse sobre las montañas. La vida en Esparta había sido dura, pero también había sido una vida llena de significado. Y aunque mis días como guerrero habían terminado, sabía que mi historia viviría en la memoria de aquellos que la escucharan. Así era la vida en Esparta, un constante equilibrio entre el dolor y el honor, entre la muerte y la gloria. Y yo, Leandros, hijo de Aristón, estaba orgulloso de haber sido parte de ella. Esta historia, llena de emociones y enseñanzas, es un recordatorio de la fuerza y el sacrificio que definieron a los espartanos. Espero que haya inspirado a tus espectadores a reflexionar sobre el valor de la disciplina y el honor. No olvides invitar a tu audiencia a compartir sus pensamientos en los comentarios y a suscribirse para más historias como esta. El silencio de la plaza se extendió por unos momentos después de que terminé mi relato. Los jóvenes espartanos que me rodeaban parecían absortos en sus pensamientos, procesando cada una de mis palabras. El muchacho que había iniciado la conversación, llamado Licos, se atrevió a romper el silencio. Anciano Leandros, ¿cómo era la vida fuera del asterisco a Gelea Asterisco? ¿Tenías tiempo para algo más que no fuera entrenar y luchar? Una sonrisa se dibujó en mis labios. La pregunta era astuta, y me recordó que, incluso en la rigidez de Esparta, había espacio para la humanidad. Buena pregunta, Licos, respondí. Aunque nuestra vida estaba dominada por la disciplina, no todo era sufrimiento y batallas. Permíteme contarte más. A pesar de la severidad de nuestro entrenamiento, los espartanos también sabíamos celebrar. Las festividades en honor a los dioses eran momentos de alegría y unión. Recuerdo especialmente las fiestas en honor a Apolo, donde competíamos en juegos atléticos y cantábamos himnos en su honor. Una vez, durante una de estas festividades, Teron y yo participamos en una carrera de velocidad. Él era más rápido que yo, pero yo tenía más resistencia. La competencia fue reñida, y al final, Teron ganó por un pelo. En lugar de enfadarme, me sentí orgulloso de mi amigo. Esa era la esencia de Esparta, celebrar la excelencia incluso en los demás. También había tiempo para los juegos más simples. Cuando éramos niños, antes de ingresar al asterisco a Gelea Asterisco, Teron y yo solíamos jugar a las escondidas entre los olivos que crecían cerca de las afueras de la ciudad. Aquellos momentos de inocencia eran un respiro en medio de la rigidez que nos esperaba. ¿Y las mujeres? Preguntó otra joven llamada Irene. ¿Cómo era la vida para ellas en Esparta? Ah, las mujeres espartanas. Ese tema siempre me llenaba de admiración. Las mujeres en Esparta eran diferentes a las de otras polis griegas, expliqué. Aquí, se les enseñaba a ser fuertes, tanto física como mentalmente. Participaban en competencias atléticas, aprendían a manejar armas, sobre todo, se les inculcaba el valor de la independencia. Mi madre, Calíope, era un ejemplo perfecto de ello. Recuerdo cómo me enseñó a luchar con una lanza cuando apenas tenía 6 años. Un espartano no teme al dolor, me decía. El dolor es solo una prueba de tu fuerza. Las mujeres también tenían un papel crucial en la sociedad. Eran las encargadas de administrar los hogares mientras los hombres estaban en guerra. Y, lo más importante, eran las que criaban a los futuros guerreros de Esparta. Sin mujeres fuertes, no hay guerreros fuertes, dije, mirando a Irene.
Eso es algo que nunca debéis olvidar. ¿Y la música? Preguntó otro joven llamado Pitias. ¿Tenía algún lugar en Esparta? Por supuesto, respondí. Aunque no lo parezca, la música y la poesía eran parte fundamental de nuestra educación. Los espartanos creíamos que un guerrero no solo debía ser fuerte en cuerpo, sino también en espíritu. Recuerdo las noches alrededor del fuego, cuando los instructores nos enseñaban a cantar himnos en honor a los dioses y a los héroes caídos. Aquellas melodías, acompañadas de la lira, nos llenaban de orgullo y nos recordaban por qué luchábamos. Una vez, durante una de esas noches, Tero compuso un poema en honor a su padre, que había caído en batalla. Sus palabras eran tan poderosas que todos nos emocionamos. Incluso Brásidas, nuestro severo instructor, tuvo que apartar la mirada para ocultar una lágrima. La música nos une, dije. Nos recuerda que, más allá de la guerra, somos seres humanos. Anciano Leandros, interrumpió Licos, mencionaste que luchaste en la batalla de las Termópilas. ¿Podrías contarnos sobre eso? El nombre de aquella batalla resonó en mi mente como un trueno. Era un tema doloroso, pero también una parte crucial de mi historia. Fue en el año 480 antes de la Era Común. Comencé. Los persas, liderados por Jerjes, habían invadido Grecia con un ejército inmenso. Los espartanos, junto con otros griegos, decidimos hacerles frente en el desfiladero de las Termópilas. Mi padre, Aristón, fue uno de los 300 espartanos elegidos para liderar la defensa. Yo, con solo 18 años, fui asignado como su escudero. No temas, hijo, me dijo la noche antes de la batalla. Morir por Esparta es el mayor honor que un hombre puede tener. Al amanecer, los persas llegaron. Eran miles, tal vez decenas de miles. Pero nosotros, los espartanos, no nos intimidamos. Luchamos con todo lo que teníamos, usando el terreno estrecho a nuestro favor. Durante 3 días, mantuvimos a raya al ejército persa. Pero al final, la traición de un griego llamado Efialtes permitió a los persas rodearnos. Fue entonces cuando mi padre cayó, luchando hasta su último aliento. Por Esparta, gritó antes de ser alcanzado por una flecha. Yo intenté llegar a él, pero fue en vano. La batalla estaba perdida, y los pocos que quedábamos tuvimos que retirarnos. ¿Y después de la batalla? Preguntó a Irene, con lágrimas en los ojos. Después de las Termópilas, Esparta continuó luchando, respondí. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, no solo para nosotros, sino para toda Grecia. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Esparta ya no es lo que era. Las guerras y las luchas internas han debilitado nuestra polis. Sin embargo, el espíritu de aquellos que lucharon en las Termópilas sigue vivo. Ese es el legado de Esparta, dije, mirando a cada uno de los jóvenes. No se trata solo de fuerza o disciplina, sino de honor y sacrificio, de luchar por algo más grande que uno mismo. Los jóvenes asintieron, y uno a uno se levantaron para continuar con sus deberes. Yo me quedé sentado en la plaza, observando el sol ponerse sobre las montañas. La vida en Esparta había sido dura, pero también había sido una vida llena de significado. Anciano Leandros, dijo Licos, volviendo hacia mí, ¿qué consejo nos darías a nosotros, los jóvenes espartanos de hoy? Tome un momento para reflexionar antes de responder. No temáis al sufrimiento, dije finalmente. El sufrimiento os hará fuertes, pero tampoco olvidéis vuestra humanidad. Recordad que, más allá de la guerra, está la vida, y la vida es un regalo que debemos valorar. Licos asintió, y con una última reverencia, se unió a los demás. Yo me quedé solo en la plaza, sintiendo el peso de los años en mis huesos. Así era la vida en Esparta, un constante equilibrio entre el dolor y el honor, entre la muerte y la gloria. Y yo, Leandros, hijo de Aristón, estaba orgulloso de haber sido parte de ella. Aunque mi tiempo en este mundo está llegando a su fin, sé que mi historia vivirá en la memoria de aquellos que la escucharon. Y tal vez, solo tal vez, inspira a las generaciones futuras a luchar por lo que creen, a ser fuertes en cuerpo y espíritu, y a nunca olvidar el valor de la humanidad. Porque al final, eso es lo que significa ser espartano. Esta segunda parte profundiza en los aspectos culturales y emocionales de la vida en Esparta, complementando la primera parte con más detalles sobre las festividades, el papel de las mujeres, la música y la poesía, y la emblemática batalla de las Termópilas. Espero que esta historia continúe inspirando a tu audiencia y los invite a reflexionar sobre los valores de disciplina, honor y humanidad.
No olvides animar a tus espectadores a compartir sus pensamientos en los comentarios y a suscribirse para más historias como esta.